medio de apagones, violencia y constantes periodos electorales, el gobierno busca el financiamiento de multilaterales para cumplir con su plan de gestión y las responsabilidades que tiene el Estado. ¿Pueden los problemas económicos estructurales del Estado resolverse con más deuda? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Para mí es un gusto poder hablar nuevamente con usted. Muchísimas gracias, Alberto. En las últimas semanas se han anunciado nuevos acuerdos con el Fondo Monetario que permitirían pues un desembolso de 4.000 millones de dólares y uno con la CAF que representa un ingreso de 800 millones de dólares. El gobierno ha asegurado que este financiamiento es un alivio para la economía del Ecuador. Sin embargo, Alberto, ¿cómo se encuentra, según usted, el panorama económico en la actualidad? El panorama económico, el panorama social, el panorama político y eléctrico es muy complicado. El escenario se pinta bastante oscuro para el país, no solo por el tema de los racionamientos de electricidad, sino por dificultades estructurales y dificultades que se han agudizado en los últimos años por un manejo económico inconveniente para resolver los problemas del país. El austericidio, esta política económica que trata de reducir el tamaño del Estado, está pasando factura, y una factura muy costosa al Ecuador. A cuenta de reducir tamaño del Estado, no se realizaron las inversiones oportunas para enfrentar el tema de los racionamientos de electricidad que se venían venir de una manera absolutamente clara desde el año 2022. A cuenta de la disminución del tamaño del Estado, se han reducido las inversiones sociales, lo cual agrava la situación de gran parte de los habitantes del país. Y a cuenta de reducir el tamaño del Estado, este manejo que provoca el austericidio, tampoco ha habido cómo reactivar la economía ecuatoriana. En ese contexto tenemos también que abordar el tema de la inseguridad, que no va a encontrar una respuesta menos inmediata y tampoco estructural con las medidas, con la aprobación de las preguntas de la consulta popular que en el ámbito de la seguridad le dieron un resultado positivo al presidente Daniel Noboa. En ese contexto, esperar que los créditos internacionales del Fondo Monetario Internacional, sobre todo de la CAF y de otros organismos, nos van a ayudar a resolver el problema, creo que es demasiado ingenuo aceptarlo. Estamos en un momento difícil, complicado, y no creo que ese tipo de respuestas sean suficientes para salir del atolladero. Y mire usted, Alberto, que justamente los primeros 8 días de cortes programados de luz en el Ecuador provocaron al menos 576 millones de dólares en pérdidas económicas para el país. Eso quiere decir que desde el 16 hasta el 24 de abril, sin contar con el domingo de elecciones, que no hubo pues cortes de luz, las pérdidas han sido de 72 millones de dólares por día. Estas pérdidas económicas, Alberto, entonces, contrarrestan los esfuerzos del gobierno para alcanzar financiamiento necesario para cumplir con el plan de gestión de este año. Esas pérdidas son el resultado del dogmatismo y de la improvisación de los gobiernos anteriores, particularmente del gobierno de Guillermo Lasso. Ya dije, desde el año 2022 se sabía que íbamos a tener un severo racionamiento de electricidad si no tomaban las medidas adecuadas. Se anticipó a inicios del año pasado, el 2023, que habría un estiaje muy fuerte desde octubre de ese año hasta abril del año 2024, y se dio una serie de sugerencias, un plan de acción para recuperar el funcionamiento de las plantas térmicas que no habían tenido un adecuado mantenimiento, para traer combustibles oportunamente para que funcionen esas plantas térmicas. Inclusive se habló de la necesidad de hacer una importación de gas para que funcione Termogas Machala, que es la planta térmica más grande del Ecuador. Nada de eso se hizo. Por el contrario, en el caso del gobierno, ya en el gobierno del presidente Daniel Noboa, al finalizar el año, se retiraron de las cuentas de la SELEC casi 500 millones de dólares que bien pudieron haberse invertido para atender estas cuestiones. Si se tomaba la cuestión,
la decisión de una manera oportuna y responsable. Estamos en un momento en que nos está pasando factura no solo los problemas económicos globales, sino la improvisación y el dogmatismo de los gobernantes que asumen que el Estado es el que no puede dar respuesta en el término eléctrico, cuando bien sabemos que el Estado ha dado respuestas oportunas e importantes en años anteriores. Ahora, los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional, que deberán en parte, pues, destinarse al pago de deudas anteriores con el mismo organismo multilateral, no estarían dando la posibilidad al gobierno de realizar obra pública que se necesita en el contexto que usted mismo ha planteado, donde han regresado los apagones, donde no hay financiamiento para el plan de seguridad y el Estado, pues también de la infraestructura vial, por ejemplo, se deteriora con mucha rapidez con este fuerte invierno también. ¿Va a alcanzar eso para invertir en algo de esto que usted ha mencionado? Lo que nos entrega el Fondo Monetario Internacional no alcanza ni siquiera para pagar la totalidad de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sabemos va a entregar 4.000 millones de dólares en el marco de un acuerdo de 48 meses de servicio ampliado del fondo. Estos acuerdos del Fondo Internacional que sirven para que nosotros tengamos una suerte de financiamiento para la cuestión de balanza de pagos, pero nos va a entregar en 4 años. No es que nos va a entregar los 4.000 millones automáticamente, nos va a entregar en 4 años, dependiendo si cumplimos o no todos los requisitos que establece el Fondo Monetario Internacional. Y lo grave y preocupante de todo esto es que la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional total bordea los 10.960 millones de dólares, y tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional desde este año hasta el año 2027 algo así como 5.600 millones de dólares. Esto quiere decir que los 4.000 millones de dólares que nos van a entregar con cuentagotas, si es que cumplimos los requisitos que impone el Fondo Monetario Internacional, no alcanzan ni siquiera para pagar la deuda. Entonces, no podemos esperar de esos recursos ningún alivio para lo que tiene que ver con la recuperación de la economía, para dar paso a una resolución de los problemas eléctricos, al menos en el corto plazo, y menos para inversiones sociales. Y además que aún no sabemos cuáles son esos requisitos que nos impondrá el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No sabemos, pero los podemos intuir, Gisela, porque ya sabemos qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. El gobierno ecuatoriano puede presentarse o va a presentar como un logro, entre comillas, el haber incrementado el IVA del 12 al 15%. El gobierno ecuatoriano también puede decir que ha conseguido otros respaldos fiscales. No nos olvidemos que en la Asamblea Nacional se le autorizó inclusive una serie de mecanismos adicionales para financiar el presupuesto general del Estado, como fue, por ejemplo, el volver al incremento del impuesto de salida de divisas al 5%, que de todas maneras le va a dar unos 240, 250 millones de dólares. Luego hay una contribución temporal a la utilidad de las empresas por 300 millones de dólares. Y hay una serie de contribuciones también a la banca y a las cooperativas por cerca de 150 millones de dólares. El hecho real y cierto que todo eso no es suficiente. Y el Fondo Monetario Internacional con seguridad va a pedir otras cuestiones, como puede ser la eliminación de los subsidios de los combustibles, como puede ser también cambiar algunas de las reglas en el manejo de la seguridad pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Debe haber intereses incluso de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de cambiar algunas de las pautas que existen actualmente, ampliando, por ejemplo, los años para poder jubilarse o ampliar la contribución de que tienen que hacer los empleados para la jubilación. Son algunas de las medidas que me imagino deben estar este rato barajándose para que el Fondo Monetario Internacional termine por aprobar este crédito puente. Este es un crédito urgente que recibe el Ecuador, pero que no sirve para resolver los problemas que tenemos entre manos. Y justamente hablando del incremento que se nos impuso de 3 puntos al IVA a los ecuatorianos, ¿qué sucede con esa recaudación? Bueno, Ecuador parece que necesita acceder a nuevos créditos que no le alcanza con este aumento que se nos ha hecho a los ecuatorianos, pero la teoría del gobierno era de que esa recaudación se iba al sistema de seguridad, ¿no? Pero ¿se puede hacer asignaciones directas o la recaudación termina en arcas del Estado sin saber para qué se está utilizando? Me imagino que todo va a terminar en las arcas del Estado. Se calcula, Gisela, que
recuerde la aprobación del incremento del 12 al 15% del IVA, que empezó el 1 de abril. Prácticamente estamos terminando el primer mes con ese incremento. Hasta finalizar el año le dará unos 800 millones de dólares. Supongamos que todo ese dinero se va a destinar este año para financiar lo que se llama el conflicto interno armado. No alcanzaría, porque la cifra oficial del gobierno para este año fue de 1.020 millones de dólares. Estamos entonces simplemente haciendo una serie de jugadas de parches que tienen que ver con salidas de muy corto plazo, pero que vienen atadas a algo que me preocupa sobremanera: seguir con la misma lógica económica que no va a resolver los problemas. No solo los problemas sociales van a quedar postergados, sino no va a haber una reactivación de la economía ecuatoriana. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, que con estos documentos que conocemos luego de los avances que se hace para firmar el tratado definitivamente, nos dice que la economía ecuatoriana este año va a crecer en el 0.1%. Eso quiere decir que no va a crecer para nada. Es más, yo creería, casi que afirmaría, sin temor a equivocarme, que la economía ecuatoriana va a decrecer. ¿Se ha retrocedido política de entonces? austericidio va a generar problemas adicionales. El incremento del IVA va a golpear duramente a la economía ecuatoriana, y adicionalmente los racionamientos de electricidad generan graves problemas a la economía. Y no nos olvidemos un asunto: no nos podemos olvidar lo que significará las repercusiones económicas de esa brutal acción del gobierno ecuatoriano al asaltar la Embajada de México. Más allá de lo que está en la Embajada de México, lo que sucedió, esa es una clara señal de que el gobierno del presidente Daniel Noboa no respeta ni siquiera el orden internacional, el derecho internacional. Me imagino que muchos inversionistas extranjeros dirán: yo me corro el riesgo en ese país que en un momento dado no me respeten lo que yo estoy planteando como una alternativa, como una inversión, como un proyecto productivo. Y entonces, Alberto, ¿cuál es la salida en un momento tan crítico? Porque a veces hablo con los analistas y digo, criticar desde nuestros micrófonos es fácil, pero ¿cuál es la salida para esto? ¿Por qué no pensamos en aportar también en soluciones? ¿Cuáles serían esas soluciones, Alberto? Esas posibles soluciones. El problema aquí, Gisela, voy a hacer algunas propuestas de solución, que es hablar en el desierto, porque el gobierno nacional y los gobiernos neoliberales son incapaces de aceptar que pueda haber alternativas. Una de las primeras alternativas que tendría que impulsar el gobierno ecuatoriano es llegar a acuerdos mucho más inteligentes con los organismos multilaterales de crédito, plantearles soluciones efectivas. Por ejemplo, en lugar de haber sido tan puntual en el pago de la deuda externa al inicio de este año, el gobierno del presidente Noboa pudo haberles dicho: en estas condiciones yo no puedo seguir sirviendo el pago de la deuda externa, suspendo el pago de la deuda externa. No es que no quiero pagar, no puedo pagar la deuda externa porque no puedo sacrificar a mi país. Y luego tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para dejar de lado este austericidio perverso. Eso, por ejemplo, que le acabo de señalar, de que se retiraron recursos por cerca de 500 millones de dólares de la SELEC, recursos que debían haberse destinado oportunamente para el mantenimiento del parque termoeléctrico y para contratar combustibles, es algo intolerable. Y hay que comenzar a trabajar entonces en un manejo económico donde la austeridad no signifique afectar ni la inversión social ni la inversión del sector público. Estamos llegando a un momento muy complicado que a lo mejor nos va a tocar enfrentar el tema de suspender el pago de la deuda externa, pero ojalá lo hagamos desde una posición de definición nacional soberana y no simplemente por el agravamiento de la crisis. Alberto, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gisela, muchas gracias. Me habría gustado seguir conversando y proponiendo alternativas, porque existen algunas. Será una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Sí. El tiempo se nos termina, es lamentable, pero sí nos gustaría escuchar no solo de usted, sino también de otros analistas que propongamos temas de solución, porque la crisis es muy difícil para todos los sectores del país. Le agradezco mucho, Alberto. Gracias, Gisela. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Nos acompañó Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente. Notimundo a la carta.